Hola Kaplan, el Negro Oro, buen día. ¿Cómo estamos? Hola negro, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. No, gracias a vos por atenderme. Sabemos que estás muy ocupado, que tenés poco tiempo, pero ayer recibíamos en Infobae, por lo menos vi la foto de los 21 soldados asesinados en plena guerra, y quiero información sobre qué está pasando, qué está ocurriendo con la guerra. Por favor, Kaplan. Sí, negro, efectivamente esos soldados estaban a unos 600 metros del límite entre Gaza e Israel, en la zona de Kisufim, y en el medio de una actividad operacional fueron atacados por bazucas, es decir, RPGs, lo que es una bazuca, ¿verdad?, que uno se lo pone en el hombro, por parte de terroristas de Hamas, y básicamente explosivos con los que tenían nuestros mismos soldados explotaron junto con las bazucas. Así fue como murieron ese día, lamentablemente, 21 soldados, más otros 3 soldados que murieron en otra operación ese día dentro de la zona de Jan Yunes, lo que es un total ya desde el día 27 de octubre de 219 soldados que han muerto en operaciones en la Franja de Gaza, y un total de 556 desde el principio, desde el 7 de octubre, porque también allí hubo una batalla importante el 7 de octubre. Lo que más nos preocupa aún todavía, obviamente la vida de todos y cada uno de los soldados, es que el día 7 de octubre tuvimos un total de 1.200 muertos. Sí. Y seguimos adelante en esta guerra, continuamos con nuestra misión de desmantelar el Hamas. Sí. Porque se habla de alguna tregua, aparentemente el mundo está pidiendo un cese el fuego, parar un poco la guerra para empezar a negociar. ¿Qué hay de cierto en eso? A ver, nosotros que no estamos acá vestidos de traje y corbata, sino de uniforme, Sí. estamos defendiendo a nuestro pueblo, a nuestra ciudadanía, de ataques constantes de múltiples frentes, no solamente de la Franja de Gaza, tanto ataques de nuestras fronteras como más allá de nuestras fronteras. En términos de la Franja de Gaza, seguimos operando para traer a casa a los secuestrados y para desmantelar a Hamas. Obviamente que nosotros nunca vamos a hacer caso omiso de lo que diga el gobierno israelí. Este es un gobierno democrático, un Estado de Derecho, y lo que ellos al fin y al cabo definan nosotros vamos a hacer, pero en este momento seguimos operando de forma constante para restaurar la seguridad en todas y cada una de nuestras fronteras, negro. ¿El espíritu de las Fuerzas Armadas sigue alto, sigue como hace 2 meses? ¿Cómo está el ánimo de la gente? Yo estuve estos días con nuestras tropas afuera de la Franja de Gaza, y básicamente lo que sentí en lo personal es mucho ánimo, mucha esperanza, un espíritu muy alto. Bien. Y tú sabes que en este pueblo negro, en este país, siempre es más importante inclusive el espíritu que la misma fuerza, digamos, fuerzas de operaciones, ¿verdad? Que el mismo ejército. Sí. Así que en ese sentido nosotros seguimos adelante, estamos absolutamente comprometidos, al fin y al cabo, a restaurar la seguridad de nuestra población, como te decía, porque es algo que se siente en cada una de las casas, lo que nos hizo el Hamas el día 7 de octubre. Yo te diría que estamos hoy en día en el día 111 de octubre, diría, porque es el día 111 de la guerra, y realmente nos sentimos que un poco el reloj paró aquel día, ¿no? Así se siente nuestra población. Nosotros seguimos preocupados por la falta de información que recibimos, por eso te molestamos, querido Kaplan, pero suponen que la otra vez que estuviste aquí en el estudio te dije, al final de la entrevista, te dije, los veo un poco solos porque el mundo ya casi ni habla, no hay información. Lo mismo ocurre con Ucrania. Digo, ¿se sienten apoyados? Te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Se sienten apoyados, que el mundo los mira, que el mundo está en contra del terrorismo de Hamas, de los bombardeos de Yemen, del Hezbollah? ¿Sienten eso o no? Mira, la sensación aquí, negro, es que, por un lado, el mundo está condenando a Israel y somos conscientes de eso. Y está condenando a Israel porque dicen que Israel no está actuando según el derecho internacional. Y la realidad la realidad que nosotros estamos viviendo es que la única parte en este conflicto que está cumpliendo con el derecho internacional humanitario, cuyo objetivo central es proteger a civiles en un conflicto, es solamente Israel. Mientras que Hamas dice de forma constante que quiere volver a cometer el ataque del 7 de octubre una y otra vez.
Mientras que el Hamas está robando la ayuda humanitaria, la más de, en este momento te diría que casi 200.000 toneladas de ayuda humanitaria que han ingresado a la Franja de Gaza para la población civil, Hamas se lo roba. Mientras que Hamas está diciendo de forma abierta que está utilizando a sus niños y a sus mujeres como escudos humanos, ya lo ha dicho, el mundo está empeñado en condenar a esa parte del conflicto, en este caso Israel, que es la única que está cuidando a los civiles en este tipo de conflictos, ¿verdad? En este conflicto. Hamas sigue utilizando sus hospitales, a sus mezquitas, a sus jardines de infantes, a sus escuelas. Los sigue utilizando como sitios para guardar sus armamentos, y eso es lo que nosotros estamos viendo, y básicamente es casi una paradoja. ¿Por qué se está condenando a aquel que es el que cuida el derecho internacional en el conflicto? Un derecho internacional, un corpus legal que debería regir también para el Hamas, y nadie está pidiendo al Hamas que lo respete. Sí, pero eso te iba a decir, es muy injusto que el mundo condene a Israel por no cumplir con el derecho internacional cuando tiene enfrente un grupo de guerrilleros, terroristas, asesinos, que tampoco cumplen con el derecho internacional. Así es. Yo el día de ayer, por ejemplo, te cuento algo, el día de ayer estaba allí en el kibutz de Nir Oz, un kibutz donde unos 18 argentinos fueron secuestrados allí, de personas de nacionalidad argentina. Sí. Y vi que la primera persona que fue secuestrada allí es un señor llamado Oded Lifshitz. Oded Lifshitz, que fue secuestrado junto con su esposa Yocheved, la esposa ya volvió, Oded sí secuestrado, es un activista por la paz que semana a semana llegaba al límite con la Franja de Gaza, al cruce de Erez, y traía a personas civiles de la Franja de Gaza a hacer tratamientos médicos, oncológicos, de todo tipo, a los hospitales israelíes, porque miles de gazatíes hasta el 7 de octubre se tratan en hospitales israelíes. Mirá lo que es la injusticia del mundo, que este señor Oded, un pacifista, es uno de los primeros secuestrados hacia la Franja de Gaza, y en este momento es un señor enfermo, un señor de prácticamente 80 años, que este señor no está recibiendo los medicamentos y la Cruz Roja Internacional no lo ha visto en estos últimos 111 días. Él se ocupaba de que los gazatíes vengan a recibir tratamiento médico en Gaza, y estando él en la Franja de Gaza, puede estar ahora en un túnel 50, 60 metros debajo de la tierra, en una celda donde hay una humedad tremenda, porque es una zona ahí mediterránea, una zona muy cercana al mar, con oscuridad, sin recibir los medicamentos. Esa fue la forma en que jamás le pagó, y estamos hablando de un grupo terrorista que cometió las acciones que cometió, y básicamente nosotros, esto no es una venganza, esto es para que lo que sucedió el 7 de octubre no ocurra nunca más. Básicamente nosotros estamos actuando según el derecho internacional, y jamás sigue haciendo la suya, y el mundo básicamente condenando a Israel. Sí, a mí me da mucha bronca esto del señor de 80 años que no está recibiendo los medicamentos, pero también se viralizó el otro día y le dimos difusión en este medio y en varios otros, por cierto. Necesito que seas mi voz, te invito a mi no feliz cumpleaños, vení a pedir por mí, debo volver a mi casa. Fir Vivas, no sé si pronuncio bien el nombre, es K-F-I-R, Fir Vivas, 104 años de mis 365 días estoy secuestrado en el infierno de Hamas en Gaza y no hay cumple sin mí. Esto fue el 18 de enero. ¿Se sabe algo del bebé? Mira, la realidad es que Fir fue secuestrado a menos de 100 metros de Oded Lifshitz, un bebé de 9 meses que ahora ya cumplió un año. Y un señor de 80 años, fueron secuestradas también personas de 85 años. Lamentablemente no tenemos una información para confirmar. Estamos analizando esa fiabilidad de información que según el Hamas, tanto la mamá Shiri como el bebé Kfir, como el hermano del bebé, o sea, también un niño de 4 años, Ariel, dice Hamas que fueron asesinados en la Franja de Gaza. Nosotros no tenemos información. Esperemos que sea una mentira. Yo te recuerdo, negro, que una persona llamada Hannah Katzir, también de este mismo kibutz Nir Oz, el Hamas dijo en el día 40 de la guerra, ya estamos en el 111, dijo el Hamas en el día 40 que Hannah fue asesinada en la Franja de Gaza. Y para nuestra sorpresa, Hannah volvió el día 51 a Israel, de manera de que Hamas hizo ese terrorismo psicológico, porque dijo que una persona estaba asesinada, y luego esa persona estaba secuestrada, fue liberada y regresó a Israel, ¿me explico? Esperemos que sea el mismo caso de la familia Vivas, que jamás dijo que están muertos, es decir, la mamá y los 2 hijos, mientras que el papá no, el papá Yarden no, que fue secuestrado por otro lado, por otro grupo. Y básicamente estamos todos esperando eso, pero realmente nosotros como Fuerza de Defensa de Israel
estamos analizando la fiabilidad de esa información por parte del Hamas y no tengo algo para confirmarte ni para desmentirte en este momento respecto a lo que dijo Hamas hace unas semanas. Kaplan, nuestro cariño siempre hacia el pueblo israelí, nuestra solidaridad, nuestro dolor también, porque nos duele todos los días enterarnos de acontecimientos que ocurren en la zona de Gaza, en la franja de Gaza, en Israel, bombardeos, Hezbollah, Yemen. Nada, te mando un abrazo grande y ojalá que la próxima comunicación sea para decirme que terminaron con el Hamas, terminaron con toda esta mugre humana, porque no tengo otra manera de llamarlo. Muchas gracias, negro, muchas gracias, y decirte que acá nosotros no solamente tenemos espíritu en el ejército, Sí. sino que también espíritu en alto, sino que también nos sentimos que somos la trinchera occidente. Nos sentimos que si nosotros desmantelamos a Hamas, aquí va a haber seguridad en Israel, va a haber seguridad también en los palestinos en Gaza, que no son nuestro enemigo, Sí. que van a ser liberados del Hamas, que va a haber estabilidad en la región y que vamos a evitar que se propague este tipo de grupos terroristas o ideas terroristas y agendas Sí, sí. jihadistas en otras latitudes del mundo, mientras que en ese sentido nos vemos como la primera línea de la lucha contra el terror. Si el terror nos rebasa a nosotros, que no nos va a rebasar, puede llegar a otros lados. Y en ese sentido digo que nos sentimos no solamente que estamos cuidando a nuestra ciudadanía, a mi esposa, a mis hijas, a mi hijo, Sí. a nuestra población, sino también que somos la trinchera de Occidente y estamos aquí para luchar por todos ustedes en este lugar. Ojalá que Occidente se dé cuenta que son la frontera. Me parece bien la frase, me gustó la frase. Ojalá que Occidente se dé cuenta de una vez por todas, ¿no? Te mando un abrazo Ojalá, enorme, un abrazo, grande, negro. fraternal, ¿ok? Un gusto saludarte. Gracias por tenerme y por dejarme expresarme. Gracias, gracias.